Hola gente, ¿cómo andan? Muy buenos días o muy buenas noches. Bienvenidos a Marco León X1, el canal principal de YouTube. Bienvenidos al video de la categoría TC Regional. Seguimos con la categoría y ahora estamos con la clase GTB del TC Regional. Y vamos a repasar hoy su reglamento técnico. Sin más que decir, comencemos. TC Regional, reglamento técnico, clase GTB. Número 1, vigencia. El presente reglamento tendrá vigencia del 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Número 2, disposiciones generales. La interpretación del presente reglamento debe hacerse en forma absolutamente restrictiva. Es decir, que solamente se permiten las modificaciones autorizadas. De la misma forma, las libertades estarán restringidas únicamente al elemento liberado. Las dudas originadas en el presente reglamento deberán ser consultadas por escrito a la Federación Metropolitana, única autoridad de interpretación y aplicación del presente reglamento, obteniendo respuestas por el mismo medio. Ningún elemento original del vehículo podrá cumplir una función distinta de la específicamente prevista por el fabricante o de la función prevista por el presente reglamento en caso de ser un elemento no original del vehículo declarado. Número 3. Automóviles admitidos. Todos aquellos de fabricación argentina de gran serie fabricados entre 1962 y 1991, inclusive con motores de 6 cilindros de 3000 cm a 3900 cm de cilindrada, comprendidos dentro de los siguientes modelos: Valiant 1, 2, 3, 4, 2 y 4 puertas, Chevrolet 400, Chevy 2 y 4 puertas, Ford Falcon, Fairlane, Torino 2 y 4 puertas. El Valiant modelo 1962, Ford Falcon 1961 y 1962 Chevrolet 400. 1962 serán considerados de fabricación argentina. Los coches deberán ser totalmente estándar, excepto las modificaciones detalladas en este reglamento. Se permite para los automóviles Dodge, Valiant, Torino y la incorporación de motores marca Ford o Chevrolet, respetando la posición en el chasis del anclaje original de la caja de automóvil a instalar el respectivo motor y la posición del anclaje original en el motor. Número 4. Carrocería. Están permitidas todas aquellas de fabricación argentina de gran serie fabricadas entre 1962 y 1991 inclusive. En lo que la carrocería se refiere únicamente, podrá ser alivianada siempre que mantenga el aspecto original, excepto los pasarruedas, que podrán ser modificados en forma y tamaño. Se permite un cubre ruedas lateral que no cubra en su totalidad la misma, construido en fibra, goma o plástico. Se permite tomas de aire para la ventilación de los frenos delanteros traseros, sin que sobresalgan de los laterales de la carrocería. Obligatorio la colocación de espejos retrovisores en ambos lados y un espejo retrovisor en el interior. Se permite sacar cantera del gotero frontal hasta la parte superior del parabrisas. Es obligatorio reemplazar el parabrisas por uno triple o laminado, con excepción del casco que no haya disponible en plaza. Para algún modelo del vehículo se deberá utilizar lámina de seguridad en la parte inferior del mismo. Es obligatorio reemplazar los cristales originales de la puerta delanteras, traseras y lunetas por
acrílicos o policarbonatos. En las ventanillas delanteras debe estar en la posición que viene colocados los cristales originales o apoyados en la parte exterior de su marco. En las ventanillas traseras podrán ir sujetos al marco extremo que sirve de guía a los cristales originales. En la luneta deberán respetar su posición original y podrán tener agujeros para evacuación del aire del interior. Se permite elevar el piso donde trabaja la bocha del diferencial con forma de cajón de chapa de acero al solo efecto que no interferiera con la bocha del diferencial. Se permite cortar un sector del piso para colocar una tapa postiza de chapa metálica sobre la caja de velocidades para facilitar su extracción. Esta chapa deberá cubrir en su totalidad el corte efectuado sobre el piso. Se permite elevar el túnel de cardan. Se permite soldar las puertas traseras o en su defecto reemplazarlas por paneles similares que deben estar soldadas a la carrocería. Se permite en todos los automóviles de 4 puertas incrementar el largo de la puerta delantera del lado del piloto hasta un máximo de 150 milímetros y desplazar parante. Se permite reemplazar la tapa de baúl por otra de material libre con cierre exterior, manteniendo el ancho original del guardabarros, pudiéndose acortar hasta 3000 milímetros como máximo. Su medida en sentido longitudinal, la parte sobrante, soldar a guardabarros y cola. El piso del baúl deberá tener la altura original. Se permite eliminar el alojamiento de la rueda de auxilio. Se permite en los automóviles Ford Falcon y Dodge usar el pozo de alojamiento de la rueda de auxilio con una profundidad máxima de 2.200 metros. El torpero del automóvil deberá respetar en la parte superior el contratorno original de cada uno. Debajo de esa línea, el parallamas tendrá forma libre en chapa de acero perfectamente soldado al casco del vehículo. En ningún caso debe estar más atrás de la línea generada por el inicio de las puertas delanteras. Es obligatorio el uso de portones en cara lateral de la carrocería. Planos adjuntos. Se permite cortar los parentes de las puertas delanteras desde la parte más baja del parabrisas hacia abajo y cortar los parentes centrales solo para permitir la instalación de los pontones desde la altura de los mismos hacia abajo, permitiendo su reparación. Se permite cortar las puertas laterales en su parte inferior para instalación de los pontones. Las puertas delanteras que no usen bisagras originales, obligatoriamente los pernos de pivot deberán tener seguros que no permitan las mismas se salgan. Se permite a los automóviles Chevy eliminar o reemplazar los bujes que unen al falso chasis a la carrocería por otros bujes de distinto material. Soldar al falso chasis delantero el piso de la carrocería conservando la posición longitudinal original y alivianar. Se permite en los automóviles Chevy modificar travesaño delantero a solo efecto de dar espacio al balanceador armónico del grupo motor. Se permite en los automóviles Chevrolet 400 colocar un motor de anclaje de parrilla inferior al anclaje de parrilla inferior pasando por debajo del motor. Se permite en los automóviles Ford Falcon y Farmline eliminar los refuerzos que unen torpedo en la torreta de suspensión delantera. Se permite en los automóviles Torino modificar en su altura la torreta de suspensión delantera en su apoyo superior de espiral. En los automóviles que traigan unidos las puertas del chasis en su parte delantera se podrán reemplazar el cajón original por uno similar o de planchuelas sin variar su posición original. En los automóviles Ford Falcon, Farmline y Chevrolet 400 en los falsos chasis delanteros en el lugar del trabajo en la parte inferior y tensores se permite hacer una muesca hacia arriba, tornado como máximo la cara superior del falso chasis a solo efecto que interfiera con las mismas. El falso chasis deberán conservar la forma y posición original. Se permite los falsos chasis traseros en el lugar donde trabaja la cañonería hacer una muesca hacia arriba teniendo como máximo la carta superior del falso chasis a solo efecto que no interfiera con la misma, y los falsos chasis deberán conservar forma y posición original. En los falsos chasis traseros, en caso de destrucción,
semipermanente. Se permite su reparación con chapa o tubos estructurales, pero de la misma forma y medidas que los originales. En la parte trasera de los falsos chasis cola se permite unir ambas puntas con un caño estructural. Es obligatorio colocar una chapa metálica soldada a la carrocería en la zona posterior, el respaldo del asiento trasero que oficiará para llama que evitará la comunicación entre el habitáculo y el baúl. Debe ser estanco. Se considera habitáculo desde el torpedo hasta el término de la luneta trasera. El puente de la caja y soporte de la caja son de forma libre, pero deberán conservar sus posiciones originales. Se permite cualquier tipo de soldaduras o la chapa de acero a utilizar para reparaciones o modificaciones. Debe ser como mínimo 0,7 milímetros de espesor. Trompa. Es obligatorio reemplazar el conjunto original de guardabarros delanteros, capot del motor, rejilla de ingresos del aire, faros delanteros, etc. por una pieza única llamada trompa de material de fibra de vidrio que cubre las partes referidas del automóvil. La altura máxima de la misma se tomará en la parte trasera, que deberá quedar apoyada a la misma altura del torpedo. En su parte inferior delantera el labio de refuerzo no podrá tener más de 100 milímetros de largo únicamente hacia arriba, permitiéndose arraigar un fije o banda material no metálico de 150 milímetros de altura como máximo. La parte posterior de la trompa se podrá sujetar en un portón en la zona del torpedo. Se permite realizar aperturas para el radiador, carburador, tomas de aire y gancho de remolque, etc. Los modelos de trompa a utilizar quedan sujetos a la aprobación de la comisión técnica. Se permite un canalizador de aire para el radiador, obligatoriamente fibra de vidrio con un marco de caño 15 milímetros, cantidad 4, en la parte más cercana del radiador a solo efecto de sujetarlo. Se permite delantera del radiador una estructura de turbo 25 milímetros. Para soporte de trompa que deberá quedar a no menos de 150 milímetros del frente del canalizador, excepto 2 cañones para sujetar la trompa en caso de que por el largo de la trompa la distancia entre el frente canalizador y la estructura para sujetar la trompa sea menor a 150 milímetros. Dicha estructura deberá ir pegada al radiador. La estructura no deberá ser fija. 150 milímetros. Dicha estructura deberá ir pegada al radiador. La estructura no debe ser fija. Deberá ser abonada con tornillos de un diámetro de 8 milímetros. Los pines o pernos de soporte delanteros deberán estar paralelos al suelo a una altura máxima de 250 milímetros, del mismo pudiendo sobresalir como máximo 50 milímetros de la trompa, con una determinación esférica, no punta, no filo. Se permite también el uso de un conjunto soporte, trompa, canalizador del aire, radiador, toma de aire, de material fibra de vidrio o aluminio, espesor máximo 1,5 milímetros, con la condición de que este conjunto no tenga ninguna estructura tubular, cajones, etcétera, que su ancho no pase la línea de las cubiertas y no tendrá piso alguno excepto el canalizador del aire del radiador. Tanque de combustible. Deberá estar ubicado dentro del baúl. Se admite tanques homologados de capacidad libre con tapa de llamado hermética y su respectivo respiradero. El tanque de combustible deberá estar ubicado dentro de un contenedor metálico, aluminio, que lo rodee para evitar deformaciones. Además deberá contar con una descarga a tierra, sunchos metálicos para su sujeción. Se deberá colocar válvula antiderrame en el respiradero del tanque. Estructura de seguridad. Deberá construirse la estructura de seguridad con turbos de acero. La misma será de concesión libre. No se permite ningún caño por debajo del piso y ningún caño debe dificultar el ingreso del piloto al habitáculo del automóvil. Medidas permitidas: 38,0, 41,3, 41,3,
3,2, 2,5, 2,8 de espesor, 44,5, 51,0, 38 milímetros, 2,5, 2,0 y 2,0. Perdón, sí, 2,0 de espesor. La estructura de base deberá cubrir como mínimo el sector del habitáculo. La estructura mínima permitida deberá ser como el dibujo adjunto. Se permite turbo de acero 6030, diámetro mínimo 42 milímetros a 44 milímetros, con un espesor de 1,3 milímetros a 1,6 milímetros. Se recomienda utilizar la planchuela para la construcción de las estructuras de seguridad. Esta estructura deberá estar soldada. Prohibido caños por debajo del piso del automóvil, excepto los permitidos. Por debajo los pisos de una cruz de caño vinculada al interior de los solacos. En su defecto, estos se podrán reemplazar por un caño estructural o redondo, que por sobre el piso se podrá vincular la estructura de la jaula al mismo. En la zona del vano motor, la estructura y refuerzo son de libre diseño, no pudieron cumplir funciones aerodinámicas. En el baúl, los caños laterales deberán llegar hasta la cola y deberán estar unidas por uno transversal. Los caños deberán ser de un diámetro no mayor que los autorizados para la construcción de la jaula base. Es obligatorio hacer dentro del baúl una estructura en turbo de acero, diámetro mínimo 38 milímetros, espesor 1,2. Se deberá poner los dos caños laterales hasta la cola del auto. Dentro del baúl, unidos con uno transversal como protección del tanque de combustible. Es obligatorio colocar entre el pontón y la cruz de la jaula del lado del piloto una chapa dura de aluminio o acero de 2 milímetros de espesor mínimo sujetado a la jaula. Prohibido agujerear la jaula para su instalación. Número 5. Pedalera. La pedalera debe ser colgante de construcción libre. Se permite en todos los automóviles colocar los apoyos de las pedaleras, apoyo de pie como máximo 10 centímetros, hacia atrás en la línea imaginaria de los parantes delanteros de las puertas delanteras. Los automóviles que no se ajusten a esta medida deberán cargar un lastre de 1 kilo por centímetro, excediendo en el interior del habitáculo del lado opuesto, en la línea a la ubicación del piloto y en el piso, como indica el artículo 36. Número 6. Peso. El pesaje se realizará en los automóviles como llegan de la pista con piloto en su interior. Después de las clasificaciones serias o finales, no se podrá recargar en el mismo ningún tipo de líquido: aceite, agua a la batería, líquido de frenos, aceite de encaja o diferencial. Ante cualquier eventualidad, la comisión técnica determinará el cumplimiento estricto de este punto. Pesos mínimos con piloto incluido, sin tolerancia. Para Torino, Dodge, Valiant, Chevrolet 400, Ford Falcon y Fairlane, 1.340 kilos. Y para Chevy, Dodge, Valiant y Torino, 1.390 kilos. Número 7. Suspensión trasera. Deberá ser el sistema original del vehículo a utilizar. Se permite una barra transversal cada una de una recta de una sola pieza, que podrán roturarse en ambas puntas de soporte sobre el falso chasis para la misma libre, sin que éste actúe como estructura. Entre los falsos chasis en la zona de soporte podrá vincularse el falso chasis al falso chasis opuesto por medio de un turbo de acero cuyo diámetro máximo no supere los diámetros autorizados para la jaula base, o un caño estructural que no supere por lado 50 milímetros por 50 milímetros. En los automóviles Torino se permite reformar los tensores originales para hacerlos regulables. También colocar una rótula en la parte delantera del tensor, una rótula por tensor. Variar el anclaje en carrocería y en diferencial en forma vertical. También colocar un tensor central tomando la carrocería y al diferencial con sus anclajes libres y rótulas. Se permite en todas las marcas reemplazar bujes Synth Block de goma por bujes de plásticos. Se permite en todas las marcas poner el amortiguador sobre la cañonera. Barra estabilizadora trasera.
Capilar 1 debe ser redonda de un mínimo diámetro en toda su extensión y de una sola pieza. Las barras tomadas a la carrocería deberán llevar biletas, los cuales se permiten rotular. Los soportes de las mismas deberán estar anclados de los lagueros de chasis, sin ningún otro tipo de estructura. Distancia entre ejes. Debe ser la original del vehículo a utilizar en su tolerancia. 2819, 2794, 2780, 2946, 2819, 2705, 2819 y 2723. 30 milímetros para todas las marcas. Trocha. La trocha máxima permitida para todos los vehículos delantera y trasera será de 1980 milímetros, medidos en la parte inferior externa de cada llanta y tomada en el labio de apoyo de la cubierta. Despeje mínimo. La altura mínima será de 65 milímetros sin tolerancia, con piloto sentado en su puesto y su tropa desmontada, apoyada con 35 libras en los 4 neumáticos como máximo. Esta altura será medida con un calibre fijo de 65 milímetros de alto, el cual deberá pasar libremente entre el suelo y el elemento más bajo del automóvil, sea cual fuere, ante una eventual sinistro, golpe o desprendimiento de algún elemento durante la competencia. La parte afectada será obviada de esta medición. La medición no se realizará cuando se utilice cubiertas ancorizadas. Lluvias. Elásticos. Deberá estar en la posición original del vehículo en su parte delantera en los anclajes originales de la carrocería. En todas las marcas, las hojas maestras deberán tener el lado original de vehículos a utilizar o el largo del Ford Fairlane, Chevrolet 400, Ford Fairlane, Dodge, Chevy Vaillant 1587, 1473, 1397, 1422 y 1397. Para sus automóviles que utilicen el largo de elásticos de Ford Fairlane, se permite modificar el agujero de anclaje del gemelo al falso chasis, tanto centímetros como la diferencia del elástico a utilizar. La distancia de la parte delantera, centro del tornillo, hasta el pitón central deberá ser la original, 10 milímetros. Luego 640, 560, 510, 630, 605 y 510 para las marcas menos de 10 milímetros. En todas las marcas de automóviles, la segunda hoja deberá ser envolvente en su parte delantera en el ojo de la maestra. La envolvente no podrá ser menor del 80% del diámetro del ojo de la maestra. Todas las hojas deberán acompañar la curvatura de la hoja maestra en posición de descanso. Ninguna hoja podrá sobrepasar el largo de la hoja maestra ni ser más plaza que la anterior, estando siendo debajo de la hoja maestra, excepto las que se autorizan equivalente al ojo de la hoja maestra, que estará por sobre la hoja maestra. Todas las hojas deberán pasar por el centro de anclaje del diferencial. No se permite ningún elemento extraño que no equipe a los automóviles de gran serie. El ojo trasero del elástico podrá ser postizo. El sobrante de la hoja no podrá superar los 10 milímetros. Ancho máximo de las hojas 65 milímetros. El espesor y cantidad de hojas libres. Se permite anchar los ojos del elástico e intervenirlos. El anclaje de diferencial al elástico podrá ser similar o igual a la original Chevy y respetando sus medidas. Se permite 2 grampas o collar más que el original en la parte delantera y trasera del elástico. Los que deberán mantener el ancho de la misma igual que el original podrá ser de 2 planchuelas con tornillo pasante únicamente tipo sándwich. Los gemelos del elástico deberán tener como máximo 90 milímetros del centro al centro de pernos. Se permite infundar los elásticos con una funda que se pueda retirar en el momento de la comisión técnica lo permita. Para los automóviles Torino se permite el uso del elástico debiendo utilizar el anclaje delantero
originales de los tensores como anclaje de elásticos y cumplir con todas las condiciones de este apartado. Cañoneras rígidas de industria argentina Andana 3344 TATS Elaton que equipe vehículos de gran serie se permite reforzar. Los refuerzos serán dos, uno por debajo de la cañonera y el otro del frente, tipo lado piñón, tomados en las puntas de las mangas y en el núcleo podrán ser regulables. Se permite suplementos mangas. Ahí está. Se permite suplementos entre la cañonera y el elástico para variar la altura y no pudiendo superar el largo del soporte del elástico. Se permite hacer reguladores de comba y en las puntas de las mangas y los manguitos. Amortiguadores. Uno por rueda deberá ser de origen nacional que equipare automóviles de gran serie. Amortiguadores. Construidos interiormente con elementos nacionales, sin depósitos externos. No regulables exteriormente. No persuadizados, permitiéndose variar los valores de dureza, permitiendo rotular los delanteros. Los requerimientos técnicos para los amortiguadores son los siguientes. Sistema biturbo de pistón único solidario al vástago, pistón sinterizado o pulvimetalúrgica, el sistema de válvulas al extremo de la camisa o cilindro inferior. Se prohíbe la persuadización de cualquier tipo y diseño, gas, resorte, etc. Como así también todo tipo de sistema de regulación, salvo aquella en la que sea necesario. Desarme el cuerpo de amortiguadores para realizar. Prohibido sistema Penske o similar. Se permite colocar en el vástago de amortiguadores un taco o tope de contragolpe, los componentes internos del amortiguador y sus principios de funcionamiento deberán ser concordantes con el siguiente diagrama. Se permite reformar la torreta para poder sujetar los amortiguadores con ojal o perno respetando la posición original y suplementar para dar altura. En los automóviles Falcon, Farline, Chevrolet 400 y Chevy se permite en el soporte del amortiguador delantero modificar la forma del anclaje en su parte inferior colocando una pachuela o una U. De ahí salir con una ojal respetando posición original. Se permiten todas las marcas de automóviles colocar el amortiguador sobre la cañonera con el anclaje superior anclaje superior libre. Se permite rotular. Tipo de anclaje libre, ojal o perno. Prohibidos balancines. En los automóviles Torino con tensores se permite un grupo amortiguador con espiral concéntrico regulable en su altura. Únicamente en suspensión trasera. Los automóviles Chevy se permite intervenir el anclaje original trasero del amortiguador en su parte inferior, quedando en la parte interior de los elásticos. Estos automóviles que usan el lugar original del amortiguador pueden modificar el anclaje del mismo soporte con vástago tipo Ford o por medio una U al soporte. En los automóviles Ford Falcon y Farline se permite la parte inferior del amortiguador reemplazar el perno o vástago por un ojal anclado a la manopla por medio de una planchuela. Número 8. Suspensión delantera. Vehículo de original a utilizar. Se permite colocar precarga, una por lado, que deberá ser construida con varilla, cadena, correa o linga, con principios de funcionamiento mecánico. Podrá actuar conteniendo la expansión o compresión. Su anclaje superior debe ser fijo a la carrocería o chasis.
el inferior contenido en las parrillas de suspensión superior o inferior. Se permite un taco de goma de 20 milímetros como máximo de altura como tope de expansión. Se permiten los tensores de la parrilla inferior adaptar una rótula esférica uniball con un vástago de 16 milímetros como mínimo. Por lado, este tensor podrá ser regulable y de libre diseño. La posición del tensor podrá ser por sobre, por debajo, por frente de la parrilla en posición y orientación original. Su forma de sujeción deberá ser tipo abulonado a la parrilla a un soporte ojal en el frente de la misma, abonado o soldado. Prohibido rotular. Su forma de sujeción con el falso chasis es de libre diseño. Su posición con el falso chasis es de libre diseño y su posición podrá modificarse en altura 30 milímetros respecto a la original. Es obligatorio tener una linga de acero diámetro 10 milímetros mínimo a la par del tensor anclada por un lado al falso chasis, el otro a la parrilla inferior. Se permite colocar en la parrilla superior un tensor regulable y roturado que deberá seguir el plano horizontal del eje de la parrilla con un largo máximo de 400 milímetros hacia adelante o hacia atrás. Barra estabilizadora. Cantidad, una de libre diseño. Barra estabilizadora. Cantidad, una de libre diseño. Posición libre por delante del panel para llamas. Se permite sistema cuchilla. Prohibido tener regulación desde el interior del habitáculo. Parrillas de suspensión. Original del automóvil a utilizar. Los anclajes de la parrilla superior e inferior de los tensores, caja de dirección, brazo auxiliar, resortes, amortiguadores deberán respetar su posición original, salvo aclaraciones particulares de este reglamento. En la vinculación de las parrillas de suspensión con la punta con el eje se permite reemplazar sus rótulas originales por rótulas esféricas sin vástago, con anclaje mediante buje portarrótula ubicado en posición original respetando distancia entre centros originales. Su adaptación debe efectuarse sobre las parrillas originales. Los apoyos del espiral, soporte de parrillas, debe ser original en forma, medida y ubicación. Se permite el uso de un aro guía para el espiral en la parte inferior del mismo. Mantener inclinación original en plano formal y lateral. Se permite reforzar libremente, cambiar los bujes, slink block y gomas por otro de plástico, o por rodamientos o por rótulas uniball únicamente. Se permite modificar el ángulo de apoyo en la zona rótula de las parrillas al fin de no permitir su bloqueo. Se permite en todos los automóviles hacer trabas para los reguladores de comba, separadores, espaciadores
Bulones libres, eje de parrilla superior, material y dimisión libres, manteniendo entre centros originales el empuje de parrilla y agujeros de sujeción al chasis. En los automóviles Chevrolet 400, Dodge y Valiant se permite colocar rótulas de vehículos de gran serie y modificar para su adaptación, sí variar entre sus centros originales en las parrillas. En los automóviles Dodge Valiant se permite reformar la rótula inferior original para alojar una rótula esférica sin vástago, agrandar los alojamientos de los hexágonos de la barra de torsión para alojar otra de mayor medida y un refuerzo en la barra tipo sándwich, sujetos entre sí o en su defecto una bancada sujeta al chasis. Para los automóviles torinos se autorizará reemplazar el Cristo por una rótula uniball con su correspondiente adaptador, conservando entre los centros originales. ...430, 615, 695, 600, 750, 578... 523, 462, 465, 400 y 425, 45, 80, 90, 110, 32. De barra central. Lago de brazo Pitman, 140, 128, 128, 130, 135 y 132. Luego, largo de parrilla. 209, 240, 245, 240, 225, 251, 332, 335, 398, 393, 339, 345, 225, 140, 145, 230, 152 y 265. De largo de parrilla. Siguiente, espirales libres. En su parte anterior deberá ir apoyado en el chasis en su posición original. Se permite un aro guía fijo. Deberá mantener su inclinación original tanto en plano frontal y lateral. Son libres en cuanto a su rigidez. Diámetro de espiral, diámetro exterior, paso de espirales, variable o progresivo, pero debe conservar la cantidad original por rueda. En los automóviles Ford Falcon, Fairlane, Chevrolet 400 deberán tener el caballete del espiral en posición original que deberá el espiral en su parte superior apoyarse en el anclaje original de la carrocería. El otro extremo deberá sustentarse en un plano de apoyo, inclinación original tanto en el plano frontal y lateral. Los automóviles Torino, cuando reemplacen el Cristo por una rótula uniball, podrá tener un caballete de apoyo en el espiral tipo Ford Falcon, que se fijará en la parrilla superior y el mismo estará a una distancia máxima de 50 milímetros del centro en la rótula uniball o uniball. Puntas de eje o portamasas originales. Se permite enviar en forma concéntrica con la original. Similar a la reforma del palier flotante. Reforzar libremente conservando las medidas entre el centro, alturas o inclinaciones que deberán ser las originales. La masa que deberá ser de acero y montada sobre dos ruedas cónicos con un separador calibrado que permite el bloqueo de las tuercas de sujeción. Se permite en los automóviles Chevrolet 400 el uso de punta del eje Chevy. Número 9. Sistema de dirección. Original del vehículo a utilizar. Prohibido sistema de dirección asistida. El brazo Pitman, auxiliar, barra central, Ackerman deberá respetar sus entrecentros originales. Se permite cambiar multiplicación de caja de dirección. Se permite rotular brazo Pitman conservando entrecentros originales. Se permite rotular barras y extremos. La columna de dirección es libre, pero deberá tener como mínimo 2 crucetas universal. Se prohíbe el uso de machones. La barra central original podrá ser reforzada. Se permite variar la altura de los ojos de anclaje en los
extremos de dirección conservando los centros longitudinales originales. Se permite reforzar el brazo Ackermann, Pitman y auxiliar. Se permite en el brazo auxiliar el uso de rulemanes de tipo de construcción libre, manteniendo entre centros originales en los automóviles Chevrolet 400. Se permite colocar el soporte de auxilio de brazo auxiliar en la parte interna del falso chasis como en los automóviles Ford. Sigamos. Número 10. Frenos. Es obligatorio el sistema de discos en las cuatro en las cuatro ruedas, doble círculo o doble bomba. Los caliperes a utilizar deberán ser de fabricación nacional y que equipen automóviles en gran serie. Los capilares tendrán como máximo 3 pistones, deberán ir colocados por delante o atrás de la línea de punta del eje o eje cantidad por una rueda. Se permite separadores, aislamiento térmico entre pastillas y pistón. Pistones originales con trabajos libres permitiendo eliminar guardapolvos. Discos de frenos de fabricación nacional tendrán como espesor máximo 30 milímetros, un diámetro máximo de 300 milímetros, cantidad 1 por rueda. Prohibir los tipos flotantes. Los discos podrán ser ventilados. Se permite espaciadores en los caliperes para su colocación. Se permite en los discos rectificar y ranurar para descarga del polvo y refrigeración. Prohibido agujerear o ranuras circular concéntrico. Se permite discos de freno sin copa en su adaptador o espaciador de material libre. Pastillas de frenos libres en material forma original. Se permite la refrigeración por medio del aire con tomas, canalizador, convertor y manguera, etcétera. Manguera. No pudiendo cumplir funciones aerodinámicas. Cañera, reguladores y accesorios libres. Prohibido sistema ABS o similares. Número 11. Batería. Cantidad 1. Voltaje máximo 12 volt. Tamaño libre, ubicación libre, excepto baúl. Deberá estar sujeta por filjes o marco de hierro con tensores de 8 milímetros mínimo. Contenida con una caja material aislante e inalterable a los ácidos, provista de tapa de toma que contenga los líquidos en caso de roturas o derrames. Anclaje del motor. Número 12. Deberá ser la ubicación original del motor a utilizar en bloque y chasis, respetando el sistema del abonado en el bloque, pudiendo modificar el sistema en el chasis. Los automóviles Torino tienen 7 bancadas. Podrán correr el motor hacia atrás en la distancia que da el anclaje original. Del 4 bancadas sin variar su altura original. Además, colocar un puente para el soporte de pata motor. Para los automóviles Dodge Valiant con motor original, desplazar el mismo hacia atrás 180 menos 10 milímetros, variando el anclaje del motor en su falso chasis sin variar altura original. Número 13. Motores. Estrictamente de gran serie y de fabricación argentina de las siguientes marcas: Chevrolet 194, 230, Torino 300, 380, 4, 7 bancadas, Dodge Valiant 6 cilindros, Ford Falcon y Fairlane 6 cilindros.
Block de cilindros. Son permitidos los correspondientes a los motores anteriormente citados, canales de lubricación, agua, gases, tapones y sujeciones libres. Se permite colocar soporte, soldados o abulonados para bomba de aceite. Se permite el fresado de los cilindros en el sector de válvulas de admisión, escape para desahogo. Se permite desahogo. Se permite hacer parte exterior y bancada trasera para alojar retén del aceite. Se permite rectificar o encaminizar hasta 0,60 de la medida estándar del motor a utilizar. Tolerancia de rectificación 0,1 milímetros máximo. Se permite agregar el pasaje de la varilla levantada válvulas. Se permite colocar guías para centrar tapa del cilindro o juntas. Se permite el uso de espárragos entre roscas y tornillos. Medidas originales y sobre medidas. Se prohíbe el rectificado o cepillado inclinado de plano superior, que deberá tener un ángulo de 90 grados respecto a los cilindros. Se prohíbe el rectificado desplazo de los cilindros. Se permite en el block Dodge Valiant rectificar hasta 90 milímetros de diámetro. Se permite en el uso de los blocks F1100 EcoMax y Max Ecom. Se permite en los blocks Ford la reubicación de los tornillos de tapa de distribución. Se permite en el uso del block Chevrolet Cervel de modelo 250. Se permite el uso del block Chevrolet de fabricación nacional, proveedor JMS. Aquellos motores Chevrolet que utilicen la medida de cilindrada que 0,40 penalizarán con un lastre de 30 kilos en el interior del habitáculo del lado opuesto, en línea a la ubicación del piloto y en el piso, como indica el artículo 36. Aclaración: cilindrada de 3.000 a 3.900 centímetros cúbicos, o sea, de la cilindrada. Tapa de bancadas originales de motor, bloque a utilizar. Se permiten los refuerzos abonados en los tornillos de bancadas en los motores Ford. Se pueden reemplazar las bancadas por el número 5. Además, se podrá colocar la bancada número 4 de acero. Cigüeñales, origen de fabricación argentina y el correspondiente a cada motor. A utilizar, se permite rectificar con una tolerancia máxima de desplazamiento original del cigüeñal más 0,3 milímetros medido en la carrera del pistón. Se permite la colocación de guías para el volante, el trabajando de los conductos de lubricación, el balanceo y el ranurado sin modificar su estructura original. Se permite roscar en la parte donde se trabaja el retén de bancada. Tratamiento de dureza, roscar punta del cigüeñal para sujetar balanceador. Reemplazar bujes de directa por roulement. Se permite quitar los rebarbas que se originan por los modelos del forjado sin pulir. Se permite únicamente el pulido de los muñones, prohibido alivianar. No se permite el contrapeso, el desplazamiento de los muñones ni el pulido del cigüeñal. En los motores Chevrolet se permite la utilización del cigüeñal forjado de industria argentina General Motors. Se prohíbe en los motores Chevrolet usar el cigüeñal 250. Se prohíbe en los motores Ford la utilización del cigüeñal alivianado en los muñones que equipen originalmente algunos de los modelos del Falcon rural o automático. En los motores Dodge Valiant se permite el contrapeso del cigüeñal. En los motores Torino 4 bancadas se permite contrapesar. Se permite para los motores Torino de 7 bancadas un cigüeñal con doble contrapeso. Kuika
respetando los diámetros de los muñones y la carrera original. A los motores torinos se les permite reformar la cola para sacar los bulones pasantes y colocar bulones roscados. El mismo peso del cigüeñal luego del balanceo desprovisto totalmente del accesorios deberá ser. Para las marcas Ford, Chevrolet, Torino y Dodge. 21,90 kilos, 21,500, 30,00 y 30,00, todos kilos. 13 bielas, industria argentina originales de vehículos de gran serie, Joseph y Ercole, modelo original, manteniendo los centros del trabajo originales del motor a utilizar. Se permite el cambio de bulones libres. El embrujado del perno. Se permite pulido, granallado, balanceo, dar juego, descarga de aceite, perforar para lubricar perno, debiendo conservar identificación de fábrica. En los motores que utilicen bielas de vehículos de gran serie se les permite una tolerancia de 2 milímetros, tomando como medida los centros de trabajo de las bielas originales del motor a utilizar. En los motores que utilicen bielas Joseph Ercole, modelo original, se les permite una tolerancia de 0,5 milímetros, tomando como medida los centros de trabajo de las bielas originales del motor a utilizar. En los motores Chevrolet se permite el uso de bielas Sebel origen Brasil. A los motores Ford Falcon se le prohíbe el uso de conjunto de biela largo 188 con cigüeñal 221. En los motores Dodge se permite el largo de biela del motor Torino. Se permite la utilización de biela marca Earch, origen Estados Unidos o China, entre centros de trabajos originales de motor a utilizar. Entre centro de bielas original. 130, 378, 137, 490, 145,000, 170, 010, 184, 900, 189, 500 y 181,000. Para las 4 marcas. Perno de pistón. Pernos libres, diámetros originales. Para motores Dodge y Torino con pistón. Fiat 1.6, Renault 18. Deberán usar los diámetros correspondientes al pistón. Pistones, industria argentina, conservando las medidas y estructuras de fábrica. Se permite utilizar en todas las marcas de motores pistones forjados de industria argentina, manteniendo espesor, cantidad y altura de aros de motor a utilizar, cabeza plana o originales. Se permite el alojamiento de pernos al centro o desplazamiento original en todos los casos, manteniendo su altura desde el centro de perno a la ranura del primer aro. Se permite colocar seguro tapón del teflón en los alojamientos del perno de pistón, rebajar cabeza manteniendo sus formas originales. Los pistones deberán tener colocados todos los aros como vienen originalmente en el motor. Se permite balancear y alivianar manteniendo referencias de fabricación. Posición libre. Se permite posición con o sin corte de dilatación. Se permite hacer fresadura en la cabeza de pistón al solo efecto de que no toquen las válvulas. En los motores Chevrolet se permite cabeza plana o de pozo original, diámetro de pozo 74 milímetros y profundidad mínima 0,5 milímetros. Se permite hacer pozos que deberán ser concéntricos con el pistón para regular la compresión en los motores Ford y Dodge. Se permite a los motores Dodge y Torino el pistón del motor Fiat tipo 1.6 con sus respectivos aros. Estos pueden utilizar pozo con diámetro tipo original o fresadura para las válvulas. No ambas. Se permite la altura del centro de perno al primer aro del pistón tipo Fiat tipo 1.6 y original.
El otro era, espera, disculpen. Se permite hacer fresadura en la cabeza del pistón al solo efecto de que no toque las válvulas. En los motores Chevrolet se permite cabeza plana. Motores Chevrolet se permite cabeza plana o pozo original, diámetro de pozo 74 milímetros y profundidad mínima 0,5 milímetros. Ok. El otro era, se permite balancear y alivianar manteniendo referencia de fabricación. Posición libre. Y por último, los pistones deberán estar colocados todos los aros como viene originalmente en el motor. En los motores Torino se permite el pistón con canaleta para aros con espesor del Fiat 128 Super Europa. En los motores Dodge y Vaillant se permite pistón Renault 18. Aros del pistón, libres de industria y marca, conservando las medidas según plano de fabricación de motor a utilizar. Se permiten los juegos de aros, el recambio, instalar en la segunda ranura la mina expansadora. Se permite para los motores Dodge y Torino. Los aros de motor Fiat tipo 1.6 con sus expansores originales. Se permite para los motores Torino, aro de 128 Super Europa con sus expansores originales. Árbol de levas, libre en renajes, material y sentido de giro. Medidas máximas de apoyo y ubicación original. Las medidas máximas serán tomada con la luz de funcionamiento que finalizó en la competencia cuando la comisión técnica lo requiera. Chevrolet 10 milímetros, Ford, Dodge, Vaillant 11 milímetros, Torino 12 milímetros. Botadores, libre de industrias argentinas, prohibir el uso de botadores a rodillos y prohibido el trabado de los mismos para que no giren. Sistema de distribución. En todas las marcas de motores es libre en forma, materiales y correctores. Se prohíbe la reforma para correa dentada. Bien. Número 14. Tapa de cilindros. Válvulas. Diámetro máximo permitido. Materiales y formas libres. Motores. Admisión de escape. 43.80, 42.00, 43.80, 43.80 y 48.00, 38.20, 37.52, 38.20, 38.20 y 41.00. Resorte de válvulas libres, plantillo de válvulas libres, prohibir a las de titanio. Varillas de válvulas libres, no se permite el uso de resortes compensadores sobre las mismas. Sobre las mismas. Compresión máxima a utilizar debe ser la siguiente. Chevrolet 9.51 y para Ford, Dodge, Vaillant y Torino 10.1. La verificación de la relación de compresión se realizará con el equipo de medición marca Liso, modelo Compressed. El concurrente del vehículo deberá declarar el diámetro del cilindro y carrera del pistón. Se debe colocar el inserto correspondiente, plano o cónico, en el alojamiento de la bujía, el cual deberá estar al ras de la superficie de la cámara de combustión. Es fundamental para que el equipo realice una concreta medición.
En caso de no cumplir con el punto anteriormente mencionado, el vehículo quedará excluido por no cumplir con lo reglamentado. El comisario técnico será quien decida él o los cilindros al que se le realice la medición de relación de compresión. Si el primer cilindro medido cumple con el valor reglamentado de relación de compresión RC, se dará por válida y terminará la medición. En caso de que este primer cilindro no cumple con el valor mínimo reglamentado, se medirá un segundo cilindro, el cual definirá la exclusión en caso de que este tampoco cumpla con el valor mínimo del RC. Si el segundo cilindro está en reglamento y esto dará la posibilidad de recurrir a un tercer y definitorio cilindro que dará el resultado final de la medición. De sugerir una apelación se resolverá con el mismo método de medición. Se permite igualar compresión trabajando en la zona entre puntos de la parte opuesta de la bujía. No se debe tocar los radios, ni se debe trabajar en el cielo de la cámara de compresión. Cantidad de cámaras permitidas 3 como máximo. Balancines de Industrias Argentinas, original del motor a utilizar o similares en forma y medida, más si otra Sangami Benit Joseph, etcétera, manteniendo relaciones originales del motor a utilizar. Se permite rectificar, rellenar, tratamiento de dureza, trabajos libres en rótulas. Se permite el embrujado respetando los centros originales. Se permite en los motores Chevrolet el uso de rótula de bronce. Prohibido tipo Torritón. A los motores toninos se le permite los espárragos. Prohibido los tipos a rodillo y alelación liviana. Torres de balancines y eje. En la marca Chevrolet se permite roscar o espigar los espárragos. Se permite las guías de varillas de válvulas. En los motores Falcon de válvulas. En los motores Falcon se permite reforzar y modificar las torres de ambas puntas. Eje de balancines libre manteniendo su diámetro original. Se permite la torre de balancines de acero y aluminio suplementar libremente bulones y espárragos separadores libres, medidas originales y sobremedidas. Se prohíbe el sistema Moluro. Múltiple de admisión, original y de gran serie, de una sola boca. Estándar, exterior e interior. No se podrá sobresalir del interior del mismo origen ningún elemento en el sector de apoyo contra la tapa de cilindros. Se permite el aislamiento térmico del mismo. Se permite, el otro también se permite. Se permite doble junta y ambas de medida estándar. Se permite colocar gas para guías. En todas las marcas se permite el refrigerado de múltiple solamente con aire. En todos los múltiples con salida para servo, de no ser usados, deberán ser tapados. Se prohíbe el cepillado inclinado del plano de apoyo contra la tapa de cilindros. Se permite el hermandado del múltiple a la tapa de cilindros como máximo 15 milímetros de profundidad hacia el interior del conducto del múltiple, quitando material. En los motores Ford se permite los múltiples Sprint o Matse Conon con dos bocas estándar, exterior e interior libre. En los múltiples Ford se permite cortar su parte inferior, cámara de calefacción. Múltiple de escape, libre diseño y material. Sus gases no deberán ser descargados en dirección a los neumáticos ni al suelo. Su salida debe estar por dentro de los pontones. No podrá invalidar el habitáculo ni cortar el piso para su pasaje. Uso obligatorio en boxes del silenciador.
nacionales de automóviles de gran serie originales de fábrica de motor a utilizar manteniendo su forma y medidas originales. Se permite para los motores Chevrolet, Dodge, Valiant el fresado de la rebarba del asiento de válvula hasta un máximo de 3 milímetros para las tapas de los motores Ford, 5 milímetros. El otro para Chevrolet y Dodge, 3 milímetros. Para los motores Torino, 8 milímetros. Todo en más por lado del diámetro de válvula permitido. Ángulos de asiento y de válvulas libres. En todas las tapas a utilizar obligatorio fresar bajo los asientos de válvulas con una fresa de 70 grados. Se permite la instalación de resorte, el fresado de apoyos, diámetro y altura de guías. Se permite agrandar los agujeros pasantes de los tornillos de fijación de tapa de cilindro para colocar tornillos o espárragos de mayor diámetro que deberá ser concéntricos, no ovalados, para que la tapa conserve la posición original con el block. La junta de tapa de cilindros deberá tener el mismo expensor en toda su superficie, prohibir el aporte del material. Se permite encasillar y rectificar planos del apoyo con el block manteniendo el ángulo original. Prohibido cepillar el inclinado y mantener el ángulo entre el plano de apoyo con el múltiple 90 grados en tapas Ford, Chevrolet y Torino y 60 grados para Dodge en tapas Dodge Valiant. Prohibido validar centros de inclinación de válvulas y bujías que deberán mantener su inclinación original. Ángulo de inclinación de válvulas Ford 10 grados, Chevrolet 9 grados, Dodge Valiant 12 grados y 32 grados y 30 grados, 30 grados y 32 grados para Torino. Se permite agrandar el pasaje varillas. La cámara de combustión y conducto deberá conservar la rigurosa original. Tapas de agua, aceite, conductos libres en forma, material y sujeción. Se permiten las tapas Chevrolet cortar telones en los alojamientos de los espárragos de balancines. A los motores Chevrolet se les permite el uso de tapas Sebel Industria Brasil. A todos los motores Ford se les permite el uso de tapa Max Sprint, Max Econ y 188 y 221. Se permite para tapa Ford colocar entre roscas para uso de bujías de 14 milímetros. 14 milímetros para bujías. A los motores Torino se permite el uso de tapa de 4 o 7 bancalas indistintamente. Se permiten las tapas de cilindro para los motores Ford, Dodge, Torino, agrandar o pulir los conductos de admisión y escape hasta la medida máxima permitida que sea tomada en el borde de la cara de apoyo con los múltiples. Admisión y escape para todas las marcas. Conductos y múltiples agrandar libremente. Altura 43, ancho 40, 41, 39, 33, 1, 2, 5, 6, 34, 32. Conducto central 34, 29, 40, 39 y 28. Todos milímetros de altura y de ancho. En las tapas de cilindros de la marca Ford 188 a 221 se permite el uso de válvulas medidas Chevrolet y agrandados conductos de escape hasta la medida máxima reglamentaria hacia un tabique postizo para hacer un tabique y postizo para separar el conducto central del escape que es de medida libre y los conductos de admisión y múltiples se podrán agrandar libremente. Se permiten las tapas Torino pulir cámara de combustión. Para tapas de cilindros reconstruidas deberán antes de su uso ser presentadas a la comisión técnica. Para los motores que las bujías sobresalen de la cámara de combustión con su arandera de fábrica es obligatorio colocar una arandera postiza inamovible adherida a la tapa del cilindro de expensor necesario para que la misma quede al ras, que no sobresalga ni quede embutida, de la forma que hará el inserto
de medición de compresión a ras, condición fundamental para su correcta comprobación. Válvulas, diámetro máximo permitido, materiales y formas libres. Creo que lo leí. Lo leí. A ver. Lo leí. Listo. Y otra cosa, casi lo olvido. Prohibido de titanio y las rellenas de sodio. Ahora sí. Número 15. Número 15. Carburador. Artículo número 15. Torre de carburador. Altura máxima 100 milímetros. Medido desde la base de carburador a la base del múltiple su admisión con sus respectivas juntas. Los planos de apoyo con el carburador múltiple deben ser paralelos entre sí y perpendiculares a la base del múltiple de admisión en su interior para poder en su interior podrá tener un conducto diámetro de 40 menos 2,0 milímetros, igual en toda su altura, excepto los motores Ford en carrocería Falcon, Fairlane, Torino y automóvil Chevrolet 400, que tendrán un diámetro de 42,40 menos 0,2 milímetros en toda la altura de la altura de la torre. Se permite para los múltiples de dos bocas marca Ford un adaptador entre la torre del carburador y el múltiple de admisión, con la condición que el diámetro de la boca superior decía cierto. Se permite para los múltiples dos bocas marca Ford un adaptador entre la torre de carburador y el múltiple de admisión, con la condición de que el diámetro de la boca superior deberá ser igual al diámetro del conducto de la torre en su boca inferior, coincidente con el múltiple. Altura máxima de adaptador 20 milímetros. Esta altura se tomará como altura de la torre, o sea que la altura entre adaptado y torre no debe superar los 100 milímetros, excepto brida. La brida de restricción debe estar colocada entre la torre y el adaptador. Toma de aire, libre en su forma y diseño, no pudiendo tener en su interior ningún elemento orientador del aire, como trompeta, etc., salvo filtro de aire de altura máxima, desde el apoyo en el carburador hasta la parte más alta de la toma 250. El soporte de filtro o toma del aire deberá ir apoyado sobre el carburador en el lugar original. Los canalizadores deberán ser parte del soporte y en ningún caso deberá ir colocados dentro de la boca del carburador. Ningún elemento de soporte deberá ingresar dentro de la toma. Brida. Es obligatorio el uso de una brida de restricción de pasaje colocada entre el múltiple de admisión y la torre del carburador. Características de brida. Material: aluminio, hierro. Espesor: 10 milímetros menos 0,3 milímetros. Diámetro de agujero. Tolerancia: menos 0,3 más 0 constante en todo su diámetro. Cantos vivos sin chanflets ni biseles ni centrados. Y centrados. Sistema de penalización. Se penalizará con una brida de restricción del pasaje
Colocar entre múltiple de admisión y la torre de carburador, reemplazando a la brida obligatoria por modelo al piloto que ocupe el primer puesto en pista. También el que ocupe el mismo puesto definitivamente en la prueba final. Luego de sanciones técnicas o deportivas, la disminución en el diámetro de orificio será de menos del 2 milímetros. Del séptimo inclusive para atrás descargará la brida de penalización. Todo piloto que efectúe cambio de marca o modelo de auto o modelo del auto penalizará si fuera en la etapa regular hasta que finalice la misma, o si fuera en la Copa de Oro hasta que finalice la Copa de Oro desde el momento que lo efectúe con una brida de menos 2 milímetros en el diámetro de los orificios. También penalizará el que ingrese al campeonato en la Copa de Oro con una brida de menos 2 milímetros en el diámetro de los orificios, que quedará hasta el final del campeonato. La brida deberá estar debidamente prescindida. Reza de una sola boca. Los únicos trabajos permitidos son sacar la válvula de potencia, anular la toma de vacío para el distribuidor, anular respiradero de la cuba interior, hacer respiradero de la cuba interior, hacer respiradero de la parte exterior, agrandar paso calibrado de baja hasta un milímetro, hacer calibrado de aire cambiante, trabajar el asiento y aguja punzúa para más entradas de combustible y cambiar los valores del del alta. Pulverizador debe conservar su forma exterior y medida original, interior libre, ubicado en la posición original. Fijar el pulverizador y rellenar el espacio que queda. El retirar el movimiento del cebador como anterior hipótesis. Se permite el pulverizador canesa cambiar por holding y el flotante del latón por plástico. Perdón, canesa. Ahí está. Tapar la toma de vacío para el pulmón del distribuidor. Espesor mínimo de la mariposa 0,9 milímetros. Prohibido trabajar el eje. Tornillos originales o similares al original con sus arandelas. Prohibido el pulido. Hacer en la cuba un tapón roscado para el cambio de giseur de alta y perforaciones para ser precinta. Plaqueta. Todas de 3 emulaciones originales del carburador, paso calibrado de baja hasta 1,50 milímetros, canal de baja de 1,50 milímetros, orificio de emulación hasta 0,80 milímetros, canal de aire de alta hasta 3 milímetros, canal principal de emulación hasta 3,50 milímetros. Cortar el canal de combustible de la plaqueta y tapar. Es obligatorio tener tapones roscados en todos los conductos para su medición. Sacar sistema de vacío y tapones el conducto en el cuerpo de carburador. Se podrá usar en los motores Ford en automóviles. Falcon, Farline, Torino deben usar una base de mariposa Horlane con un diámetro de boca 39,69 más 0,2 milímetros con un cono debajo de la mariposa de 11 milímetros de alto medido desde el plano de apoyo de la base con la torre hacia el lado de la mariposa. Altura como de cono 11 milímetros, diámetro mayor de como 42,40 0,2 milímetros, diámetro menor de 39,62 0,2 milímetros. Para todas las marcas los diámetros de bocas y difusores son: la tolerancia en bocas y difusores en menos de 0,2 milímetros y en más 0 milímetros. ...40, 42,4 0.2 milímetros, 42, bueno, los tres, 42,4,
34,2 milímetros, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34,5, 34,5, 34,5 y 34,5 para todas las marcas. Los diámetros de boca de difusor son obligatorios por modelo del automóvil y motor. Se permite por medido de mecanizado torneado llegar a la medida mínima o máxima del diámetro de difusor para los respectivos modelos. El mecanizado del cono en el cuerpo del carburador debe ser recto debe ser recto desde la base hasta llegar al difusor. Ancho máximo de la corona de difusor 4 milímetros de la medida mínima o máxima del diámetro del difusor para los respectivos modelos. Se permite sacar canto vivo, rebaba de difusor, pero el radio máximo permitido es el de 1 milímetro. Prohibido modificar la parte superior del cuerpo del carburador desde el inicio de la boca hasta el difusor. Altura del carburador, altura de difusor, altura de pulverización, solamente para eliminar cantos vivos y rebarba. El segundo, parte superior a base de cuerpo, ancho máximo corona de difusor 4 milímetros. De base de cuerpo a la parte central del pulverizador, exterior del pulverizador original, rigurosa forma, etc. Y las medidas son en 1000 metros. 78, 40, 28,5 y radio 1 milímetro. Número 16. Bomba de nafta. Libre. Cantidad 1. La bomba y el regulador de presión no deben estar dentro del habitáculo. Filtro de nafta metálico. Cantidad libre. 17. Caja de velocidades. El otro 16. Bomba de nafta. 17. Caja de velocidades. Deberán tener 4 marchas hacia adelante y una hacia atrás, funcionando. Se permite para todas las marcas de automóviles. Caja CF 2,83, 1-3, 54, 1. Sannaui 2,78, 1. Todas con su interior original. Las reparaciones serán sobre engranajes originales, consciente en reemplazar los dientes del sincronizado por una corona postiza. Con este sistema se anula todo el freno de sincronizado, resortes, bolas, trabas y anillos. Se permite en todas las marcas de automóviles reemplazar las engranajes originales, dientes helicoidales por engranaje del diente recto, manteniendo las relaciones permitidas por el reglamento técnico de la categoría. Se permite reformar quinto directa para colocar los engranajes. El sistema de selección de cambios es el original, desplazable, tipo original, con o sin frenos de sincronizado con sus respectivas trabas. Prohibir el uso de clanes. Relaciones permitidas: 3,54, 2,83, 2,78, 2,31, 1,85, 1,96, 1,50, 1,38, 1,36, 111111. Para CF y Sun White. Ahí está, los 4 mejor dicho. Se prohíbe selectora secuencial y power shift únicamente en sistema H. Se permite cortar la cola de la caja cardan metálico de piezas con halos metálicos de chapa de acero de 4 milímetros de espesor como protección y sostén en los puntos. Se permite colocar candela. Se permite un adaptador libre diseño entre la caja carcasa de un espesor mínimo de 30 milímetros y un máximo de 60 milímetros.
Diferencial. Adaptación libre. No se permite. Número 18. No se permite el trabado diferencial. Adaptación libre. No se permite el trabado de los núcleos ni el uso de los llamados autoblocantes. Queda terminantemente prohibida la colocación de más alanderes que el original, las originales de fábrica. Uno por satélite, uno por planetario. El material de las alanderas deben ser original, prohibido el bronce, teflón, etc. Las arandelas deben tener como mínimo 0,2 milímetros de luz, tanto en el satélite como en el planetario. Las relaciones a utilizar deberán ser que equipen vehículos de gran serie. Relaciones permitidas 3,54, 3,30, 3,07 y 2,86. Todos con 1. Número 19. Pariel. Obligatoriamente flotantes, prohibido huecos y homocinéticas o similares. La masa debe ser de acero y montada sobre dos rulemanes cónicos de un diámetro máximo de 45 milímetros del alojamiento del eje y con separador calibrado que permita el bloqueo de las tuercas. Llantas. Se permite la colocación de separadores entre la masa y la llanta. Llantas. Se permite llantas de aleación liviana o chapa de acero de 9 a 11 grados de ancho y 16 de diámetro. Deberá tener pintados el número de auto y clase al que pertenece. Prohibido labio antideriva. Está prohibido el labio antilevía. Cubiertas. Número 21. Deberán ser marca NA provistas por el distribuidor oficial de la categoría. SLIC. Obligatoriamente usadas de 16, 11,5, 26. Todas las cubiertas deberán ser prestadas a la comisión técnica antes de las pruebas oficiales para el control y posterior sellado. Se sellarán 6 cubiertas por carrera, cantidad 6. Estas mismas se utilizarán en todo el evento. Todo auto que haya clasificado sin sellar las cubiertas perderá el tiempo logrado en la clasificación. Se sellarán 6 cubiertas en la primera carrera del año. Todas las cubiertas deberán tener la numeración con máquina escáner, los cuales serán asentadas en la planilla. En las siguientes carreras, a partir de la segunda, se sellará 2 cubiertas por carrera. Obligatoriamente se deberá usar 4 cubiertas de la carrera anterior mismo. Todos los automóviles deberán salir a las pruebas oficiales con las cubiertas selladas. Se permiten las cubiertas ancorizadas, obligatoriamente usadas. 22. Combustible. Se utilizarán hasta de uso comercial para automóviles, en venta al público en estaciones de servicio. No se permite el uso de ningún tipo de aditivos, sin excepción. Número de octanos máximos 100 RON. 23. Cárter libre. No se permite el uso del cárter seco. Obligatorio recipiente recuperador de vapores del cárter. Se autoriza usar una chapa protectora del cartel, medida 400 milímetros de ancho por 700 milímetros de largo. Bomba de aceite 24. Bomba de aceite libre, exterior o inferior. Bomba 1, cuerpo máximo. 25. Radiador de aceite. Se podrá adaptar un radiador de aceite, el cual deberá estar ubicado en el vano motor, no pudiendo sobrepasar la parte inferior del parabrisas. 26. Bomba de aceite original del motor a utilizar. Turbina y eje libre. Bomba de aceite. Alternadores o dinamo. 27. Libre o podrá eliminarse. 28. Poela del cigüeñal. Libre. 29. Cubre volante. Original del motor a utilizar debiendo tener obligatoriamente una protección de chapa de acero de 4 milímetros de espesor. Como mínimo debe cubrir como mínimo el 50% del mismo. Prohibido aleación liviana. 30. Embrague. Permitido solamente los del tipo monodisco seco con placa o diafragma que equiparen autos de gran serie o nacional. El disco es libre y podrán usarse
forros sintetizados. Se permite en la placa colocar doble diafragma, reforzar filges en guiar la placa al volante y de la fundición. Se permite alivianar. Se permite el mecanismo de embrague hidráulico. Motor de arranque. Obligatoria su colocación y funcionamiento. Deberá estar ubicado en su posición original. Número 31, el otro 30 y los demás 26, 27, 28 y 29. 32. Encendido. Para el distribuidor platino o electrónico que equipare o haya platino. Ahí está. Por distribuidor a platino o electrónico que equipare o haya equiparado a vehículos de gran serie de industria argentina la posición original del motor a utilizar. Orden de encendido original. Se permite un solo platino. Bobina de encendido, una libre. Tapa de distribuidor, rotor, cables de bujía, levas, engranaje de mano libre en formas y materiales. Se permite el alargue bajo el distribuidor para colocación de cuentavueltas mecánico. Se permite anular o sacar el pulmón del avance al vacío. Se permite validar la posición del condensador. Se permite en los distribuidores electrónicos el intercambio de captores y molóculos por cualquier otro que sea del vehículo de gran serie. Módulo electrónico 1, captor único dentro del distribuidor, el otro de vehículos de gran serie. Decía, el otro, un captor único, uno solo, módulo electrónico, captor único dentro del distribuidor. Se permite fabricar una campana sistema HAL con 6 ventanas. En los ejes de distribuidor se permite hasta con bujes o ruleman tipo Torrington. Bujía única permitida del rango térmico libre. Diámetro de rosca 14 milímetros, largo 17 milímetros y peso, creo que se diría, bueno, 1,25 milímetros. Radiador de agua. La parte superior de este no debe superar la parte más baja del parabrisas. Tiene que estar ubicado en la parte delantera del vehículo, delante del falso chasis, inclinado mínima 40 grados. Volante del motor, de acero original de fundición. Puede ser alivianado debiendo conservar su diámetro original. Se prohíbe los de alineación liviana. Radiador de agua y volante del motor. 35. Lastre. Deberá ser exclusivamente de bloques sólidos de plomo sujeto con 2 tornillos de diámetro mínimo de 5,8 de pulgadas de acero. De alta resistencia de agujeros para precintar. Para el caso en el que el lastre vaya colocado en el piso del vehículo, deberá llevar una alandera de 50 milímetros de diámetro con un expansor de 4 milímetros. En caso de colocarlo en la estructura de seguridad, se soldará al caño de las mismas 2 orejas donde se abolunarán el lastre de la misma manera anteriormente descrita. El lastre no podrá ser soldado al vehículo para poder ser pesado en forma independiente del mismo. El lastre deberá ir colocado en el habitáculo. 36. Muy importante este artículo 36. La Comisión Técnica se reserva el derecho de retirar o retener cualquier elemento del vehículo para ser analizado, revisado sin que denuncia alguna. Quien cambie motor con posterioridad de la clasificación perderá los tiempos o posiciones obtenidas y largará en la última posición de la prueba que corresponda. En las puertas delanteras izquierdas deberá estar escrito el nombre, grupo sanguíneo del piloto en la parte de chapa. Obligatoriamente el parabrisas, luneta, ventanillas delanteras serán transparentes a inodoro. En la luneta trasera se prohíbe todo tipo de inscripción que obstruya la visibilidad en el parabrisas delantero, que se permite una banda de 25 centímetros de ancho como máximo desde el borde superior del mismo. Solo se permite en las ventanillas delanteras una franja de hasta 15 centímetros de ancho desde
el gotero del techo. Los traders de los autos de carreras deberán poseer números y clase del automóvil transportado. Se permite agujeros de ventilación para descarga de aire de la luneta trasera. El auto 15 centímetros de ancho desde el gotero del techo. Ok, ahí está. 37. Número y clase identificatorio. Serán ubicados en la ventanilla trasera únicamente. Ubicación y diseño de número distintivo. Los números deberán ser colocados en los acrílicos laterales traseros y parabrisas. El diseño de las cifras deberá ser de trazo clásico, sin adornos ni agregados que puedan dificultar la lectura. En cada lateral deberá pintarse el nombre de los tripulantes y grupos sanguíneos de los mismos en un rectángulo lo suficientemente grande para contener carácter de 4 centímetros de altura, no en el acrílico. Número distintivo lateral. En los laterales, las cifras que formen el número del auto serán de color blanco sobre un rectángulo de color negro, revetado con un filete de color blanco, y el rectángulo negro deberá medir como mínimo 30 centímetros de altura por 40 centímetros de ancho. Los números blancos tendrán una altura mínima de 22 centímetros, un brazo de 4 centímetros de espesor. El revete blanco tendrá un espesor no inferior a 1 centímetro, la separación mínima entre números de 4 centímetros, al igual que la distancia mínima de los números al borde del rectángulo. Número distintivo frontal y trasero. Deberá ser colocado en la parte inferior derecha del parabrisas junto al apellido del piloto. Las letras del apellido deberán tener 5 centímetros de altura. Las cifras que forman el número del auto serán de color blanco sobre un rectángulo de color negro. El rectángulo negro deberá medir como mínimo 10 centímetros, altura 10 centímetros de ancho y de altura el otro. Los números blancos tendrán una altura mínima de 8 centímetros y un trazo de 1 centímetro de espesor. La separación entre números será de 1 centímetro, al igual que la distancia mínima en los números al borde del rectángulo. El número trasero deberá ser colocado en la parte posterior del automóvil, cola, con las características arriba detalladas. ...38... medidas de seguridad. Las medidas de seguridad que se mencionan en este artículo deberán ser cumplidas estrictamente y no podrán ser motivo de denuncias. Cualquier medida de seguridad faltante será motivo para no participar en la competencia, sin excepción. Puertas, cerraduras visibles desde el exterior que posibiliten su apertura a redes de seguridad normalizadas, los cuales deberán ser tomadas a la jaula antivuelco, cubriendo la superficie del piloto. Se prohíbe los cerrojos en las puertas. Extintor. Es obligatorio tener a bordo de vehículo cantidad 2-1 de 5 kilos de capacidad. Deberá llevar pintado el número del auto al que le pertenece, con pintura esmalte sintético en lugar visible, AFFF, de espuma o halo de reloj indicador de carga, marbete de año en curso y correspondiente, sujeto con suncho metálico, 2 salidas, una al carburador y la otra a la salida de la boca del tanque de nafta. Deberá tener un mecanismo que permita accionarlo desde el interior o exterior del vehículo. El exterior deberá ser colocado del lado derecho sobre el torpedo y perfectamente señalizado. Otro matafuego de 2,5 kilos manual al alcance de la tripulación. Corta corriente. Uno en el exterior del lado derecho del torpedo, enmarcado en un círculo o triángulo rojo. El otro en el interior de la
del alcance del piloto. Faro de stop acrílico rojo ubicados en la luneta trasera, uno a cada lado dentro del habitáculo. Deberá poseer en su interior material reflectante. Se prohíbe los lineales. Superficie mínima 64 cc2, 8 centímetros por lado. Potencia mínima 15 watts. Faros de lluvia, uno en el centro, en la parte superior de la luneta, acrílico color amarillo. Deberá poseer material reflectante. No se permiten los lineales y deberá tener una lámpara mínimo de 15 watts de potencia cada uno de ellos. La comisión técnica se reserva el derecho de no admitir los faros que crean que no brinde seguridad. Superficie mínima 64, 2 centímetros 2, 8 por lado, 8 centímetros por lado. Cinturones de seguridad. Debe ser del tipo AMES de 5 puntos de anclaje, únicamente homologados de competición, debiendo estar abulonados a la jaula con bulones 3, 8 como mínimo y villas y anclajes de acero como cinta ancha de 3 pulgadas o 75 milímetros como mínimo. Limpia parabrisas en perfectas condiciones del funcionamiento. Parabrisas de seguridad. Aquellos vehículos que no la posean sus ocupantes deberán tener antiparras o casco con visor. De lo contrario, serán excluidos de la prueba. Precintos. Todos los vehículos deberán tener un sistema que permite precintir el carburador, caja de velocidades, diferenciar un amortiguador delantero y un amortiguador trasero. Los precintos del diferencial serán 2, uno a cada lado de la tapa, puestos de forma que atraen un bulón o tapa o de la tapa del cuerpo del diferencial. Del precinto de la caja deberá abrazar uno de los bulones que sujeta la caja con el cuerpo de la caja o el atador. Deberá ser visible desde abajo para su control, o los amortiguadores deben estar colocados en algún bulón de sujeción del amortiguador de forma que sea necesario para cortar el precinto para su extracción. El precinto de la tapa de cilindros debe abrazar un bulón de la tapa con la tapa de cilindros o bloque motor. Todos los precintos deberán estar perfectamente colocados en el ingreso a parque cerrado cuando termina la clasificación correspondiente a cada clase. El piloto que no cumpla con este requisito se le retirará el tiempo clasificatorio. Cañerías de combustible. Dichas cañerías deberán ser de manguera mallada o de material ignífugo por dentro del habitáculo. Volante automático de extracción rápida obligatorio para facilitar la extracción del piloto en caso de accidentes. Prohibido los empuñaduras de madera. Deberá contar con redes de ventanillas de ambos lados, colgados de la jaula y sostenida por una banda estática. Silenciador de escape se utilizará sin excepción dentro del parque cerrado y boxes. Ganchos de remolques atrás y adelante perfectamente señalizados por una flecha, no pudiendo sobresalir de la línea de la carrocería. Web oficial. El vehículo deberá poseer en un lugar visible a la leyenda www.tcregional.com perteneciente a la web oficial de la asociación de la A de volantes del TCR. Luneta trasera, parte inferior. La A TCR se reserva el derecho de colocar en todos los automóviles publicidad para beneficio de la asociación. Recuperador de gases metálicos, 1 litro mínimo. No deben permitir el derramamiento de líquido al exterior. Es obligatorio para todo piloto en las pruebas libres. Competencia: el uso de buzo, casco homologado, protector cervical tipo Hans, capucha, guantes, botitas, remeras, ignífugas. Todos estos elementos deberán contar con las respectivas homologaciones o aprobaciones que certifiquen la utilización en competencias de automovilismo.
butaca de competición que apoya cabeza Ingrado de marca reconocida, sujeta a la jaula de seguridad. El presente reglamento quedará abierta a las 3 primeras carreras. Altura de techo al peso y altura de techo al apoyo del asiento trasero. El primero 1600, 1200, 1150, 1170 y 1160. 1060, 1130, 1090 y 1160 para todas las marcas. Diferencial mínima de piso trasero al piso delantero 20 milímetros hacia arriba. Todas estas medidas serán tomadas en el centro del techo en las líneas de los parantes. Se permite hacer un cajón de aluminio o chapa de acero para el alojamiento de escape, sujeción libre. Control, artículo 40, control técnico final. Terminada la prueba final se realizará un sorteo con 10 bolillas con distintos elementos del vehículo para el desarme. Cada piloto concurrente sacará una sola bolilla y el comisario técnico o el comisario deportivo podrá pedir cualquier otro elemento para el desarme. Obligatorio el primero y el segundo. Relación de compresión. Cámara, diámetro, alzas y bridas. Número 1, bolilla. Número 1, carburador, múltiple de admisión, torreta, toma de aire, tapa de cilindros, brida, si corresponde. 2, pistones y biela, espesor de hados, peso del cigüeñal, encendido y brida, si corresponde. 3, relación de caja diferencial, control de núcleo. Brida, si corresponde. 4. Amortiguador, anclajes, diámetros de disco de frenos, caliper, brida, si corresponde. 5. Rumanes, masas de ruedas, punta de eje y estáticos. Brida, si corresponde. 5. 6. Trocha, distancia entre ejes, altura de auto, brida, si corresponde. 7. Cardán, embrague, parieres y cola, brida, si corresponde. 7, 8, altura y posición del motor, control de pisos, altura de techo a pisos, brida si corresponde. 8, 9, parrilla de suspensión, elementos de dirección, extremos, tensores, rótulas y bridas si corresponde. 10, trompas, piso del lado de abajo, anclaje de suspensión, control y altura de largueros de chasis, brida si corresponde. Artículo 41, sistema electrónico de información al piloto. Es obligatorio el uso del sistema del banderillero electrónico homologado por la CDA del ACA, marca liso modelo A4. Dicho banderillero electrónico deberá estar instalado en el auto en el momento de la verificación técnica previa de la siguiente manera. Instalación de la alimentación. Si el corte corriente general está en negativo de la batería, conecte el cable rojo más directo a la batería y el cable negro después de la llave del corte general del corriente negativo, nunca a masa o chasis. Si el corte corriente está en positivo de la batería, conecte el cable negro menos directo a la batería y el cable positivo más después de la llave del corte general de corriente positivo. No conectar la alimentación del equipo al tacómetro o reloj RPM ni a la instalación eléctrica que alimenta la bobina del encendido. No colocar el equipo banderillero electrónico cerca de la bobina del encendido o cables de bujías. Instalación de cable de antena y antena. La antena debe estar ubicada en el centro del techo del vehículo con el cable RF o cable coaxial. Debe ir desde esta hasta el equipo. Dicha antena debe estar a una distancia mínima de 20 milímetros y de cualquier otra antena que tenga el vehículo. Ubicación del equipo en el auto. El equipo debe estar ubicado sobre la base de soporte provista por la empresa Liso, justo frente a la visión del piloto centro superior o inferior, o bien o no más de 45 grados izquierda o derecha del centro de dicha visión. El kit de suspensión, base de soporte, cable de 12V, cable de antena y antena debe ser el provisto por la empresa Liso. ¡Terminamos! ¡Terminamos, gente! Esperen.
centro superior o inferior, no más de 45 grados, izquierda o derecha. Del centro de dicha visión, el equipo debe estar ubicado sobre la base, soporte provista por la empresa LISO, justo frente a la visión del piloto. Ahí está. Listo, ahora sí. ¡Terminamos! ¡Bandera cuadros! ¡Se terminó, gente! ¡Se terminó el reglamento técnico de la categoría TC Regional en su clase GTB! Fue muy largo, pero bien, realmente muy interesante realmente el reglamento, así que muy contento. Terminamos con el reglamento del TC Regional División GTB. Realmente muy interesante. Muy parecido, tiene similitud con la GTA, la GTB. Realmente tiene un reglamento técnico que tiene diferencias, por supuesto, tiene muchas diferencias, pero creo que es muy entendible cómo es un reglamento técnico de características distintas de una, de otra o la otra. Pero que realmente el TC Regional tiene muchas cosas, realmente reglamento técnico que son interesantes, sin ninguna duda. Bueno, gente, hasta aquí llegamos con el video. Muchísimas gracias. Terminé un poquito cansado, pero por fin lo pudimos terminar. Muchas gracias, gente, por ver este video. El próximo video será el último del TC Regional. Así es, el próximo video será el reglamento técnico de los chasis del TC Regional. Así es, la clase A. El último del TC Regional, los chasis tendrán su video de su reglamento técnico en el próximo video. Así que el próximo video, TC Regional, clase A, los chasis. O mejor dicho, TC Regional en su clase A, con su reglamento técnico a partir del próximo video. Gracias, gente, nos vemos hasta el próximo video. Nos vemos con el último de la categoría TC Regional. Gracias y hasta la próxima. Adiós, adiós. O mejor dicho, gracias, gente, y hasta el próximo video. Adiós, adiós.